Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Este estudio panorámico de los libros de la Biblia que ya ha avanzado bastante. El día de hoy culminamos con el estudio de la segunda sección del Antiguo Testamento conocida como libros históricos. El día de hoy estudiamos el libro de Esther. Así que tenemos un estudio bastante interesante, ya que cierra este ciclo de libros históricos, pero también cierra el ciclo, podríamos decir, el ciclo cronológico de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si bien en el capítulo anterior, en el programa anterior, cuando estudiamos el libro de Nehemías, mencionamos, o no sé si lo mencioné, pero mencionamos que los últimos eventos que se nos narra en la Biblia históricamente del pueblo de Israel, los últimos acontecimientos históricos que podemos ver en la cronología del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, son las reformas de Nehemías y la profecía del profeta Malaquías. Estos son los últimos eventos históricos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, o que vemos en la historia del Antiguo Testamento, más bien dicho. Si bien nos quedan bastantes libros más adelante por estudiar, como los profetas, por ejemplo, profetas mayores y profetas menores, estos libros son contextualizados en el contexto histórico que nosotros ya vimos, por ejemplo, en los libros de Reyes, Crónicas y Esdras y Nehemías, porque en el capítulo anterior también mencionamos que la profecía, por ejemplo, de Ageo, Zacarías y Malaquías está en el contexto de los libros de Esdras y Nehemías. Así que históricamente podemos decir que las reformas de Nehemías y la profecía de Malaquías son los últimos eventos históricos que se nos mencionan en el Antiguo Testamento. De ahí en adelante transcurre un periodo que nosotros conocemos como el periodo intertestamentario, que es el periodo o los años que transcurren entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y estos años también son conocidos como los 400 años de silencio, donde no hubo profecía, donde no hubo profeta que se levantó en el pueblo de Israel, sino hasta la aparición de Juan el Bautista o la aparición misma de Jesucristo. Entonces son 400 años de silencio después de las reformas de Nehemías y de la profecía de Malaquías. Por eso es que el libro de Esther hoy día marca el final de la cronología histórica de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Esther y no Nehemías? Porque ya dijimos que las reformas de Nehemías y Malaquías son los últimos eventos de la historia del Antiguo Testamento. Esther lo que nos presenta en su escrito es una perspectiva distinta del mismo periodo de Esdras y Nehemías. Lo que pasa es que lo que se nos narra en el libro de Esther es del punto de vista de quienes no volvieron, de los judíos que no volvieron a Jerusalén, que no retornaron en el primer retorno con Zorobabel ni con Esdras, sino que se quedaron. Se quedaron en Babilonia, en este caso en el reino persa. Esa es la perspectiva distinta que nosotros vemos en el libro de Esther, pero sí de un mismo contexto histórico que vemos en Esdras y Nehemías. Para ser más específico, si nosotros queremos situar en un periodo determinado de tiempo en la historia del pueblo de Israel y en el contexto de Esdras y Nehemías, podemos decir que lo que ocurre en el libro de Esther es el periodo entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Ese es el contexto histórico más preciso, más aproximado que nosotros podemos situar el libro de Esther para hacer ese paralelo. Lo que estaba pasando acá en Jerusalén entre los capítulos 6 y 7 de Esdras es lo que está pasando en el libro de Esther, pero del otro lado, en el reino persa. Así que es muy importante o muy interesante este estudio porque nos da esta pauta o nos marca este final, tanto de los libros de esta sección como conocida como libro histórico, pero también este final cronológico de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que sin más que decir, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener para estudiar su palabra. Gracias le damos, Señor, por este tiempo que usted nos concede.
de poder estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, que aclare nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, nuestro corazón para poder comprender su palabra, Señor. Que todo lo que podamos aprender, Señor, sea de riqueza espiritual para nuestras vidas, Señor. Queremos ser buenos intérpretes de tu palabra, por eso que queremos que cada conocimiento, cada palabra, Señor, fecha, lugar, situación, contexto histórico, todo pueda quedarse grabado en nuestra mente, Señor, para ser buenos intérpretes de tu palabra y también para ser buenos hombres que apliquen tu palabra, que podamos aplicar de buena forma tu palabra, Señor, y también podamos enseñar de buena forma tu palabra. Gracias te damos, Señor, por los que estamos en torno al estudio de tu palabra y aquellos que se van sumando, Señor, a este tiempo. Usted sea bendiciendo sus vidas, Señor. Gracias le damos por todo esto y le pedimos una bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comenzamos entonces nuestro estudio hablando acerca del autor. Y en primer lugar tenemos que aclarar que en cuanto al autor del libro de Esther, no hay seguridad de quién pudo haber sido el escritor. Es una autoría anónima. Si bien en los estudios anteriores llegábamos en algunos casos a la conclusión de que los autores eran anónimos, sí teníamos como por ejemplo el respaldo de la tradición judía para poder asegurarlo, y también teníamos el respaldo de la posición más conservadora de la Iglesia en cuanto a quién pudo haber sido el escritor de ciertos libros. Si bien con una certeza 100% segura no podíamos aseverar de quién pudo haber sido el escritor, sí teníamos la tradición y nosotros también nos apoyábamos en la tradición judía, en la tradición eclesiástica para poderse decir quién había sido el autor más probable de ciertos libros. En cuanto a Esther, no tenemos esa certeza ni probabilidad. Aún sí se han sugerido algunos autores, pero no hay probabilidad de que ellos hayan sido. Por ejemplo, se le atribuye a Mardoqueo, que es un personaje principal del libro. También se le atribuye a Esdras y Nehemías, por lo que mencionábamos anteriormente, porque comparten este contexto histórico. Pero no hay certeza de quién pudo haber sido su escritor. Ahora, si bien no tenemos certeza de quién lo escribió, sí podemos asegurar y aseverar en base a lo que podemos leer en el texto, que el texto nos brinda información, es que este autor tuvo un conocimiento muy detallado de las costumbres, modales e historias del Imperio Persa. Y bien en especial, un conocimiento, estaba muy familiarizado con lo que es el Palacio Real, con el Palacio del Rey Asuero, porque la mayoría de los eventos que ocurren ahí en el palacio. Entonces vemos que el autor sí fue un testigo ocular, fue alguien que vivió aquellos eventos, que fue testigo en primera persona, podríamos decirlo así, que, que, que vivió y experimentó todo esto que se nos menciona ya en las páginas del libro de Esther. Entonces, como autor no tenemos a un autor definido. En cuanto a la fecha de escritura aproximada de este libro, podríamos decir que entre el 475, 474 a.C. hasta el 440 aproximadamente a.C. Ya no hay una fecha así más o menos exacta, pero sí podríamos decir que entre el 474, 475 al 440. ¿Ya? Esa es la fecha aproximada de escritura del libro de Esther. Vamos a hacer mención de una cronología que ya más o menos lo vimos en el capítulo anterior, en el programa anterior. Hicimos una cronología bastante extensa y mencionamos en parte a lo que concierne al libro de Esther. Pero ahora vamos a mencionar una cronología, vamos a mencionar algunas fechas que están específicamente relacionadas al libro de Esther y que nos ayudan un poquito a comprender el contexto histórico en el que se desarrolla la historia del libro de Esther. Como por ejemplo el 486 a.C., que lo mencionamos en la cronología anterior, en el programa anterior. El 486 a.C. es el comienzo para el reinado del rey Asuero o el rey Jerjes, que es un nombre o el término en griego. Comienza el reinado del rey
Asuero en el 486 a.C. En el 483 a.C., o sea, 3 años después, comienza la historia del libro de Esther. Desde ahí comienza la historia del libro de Esther, 3 años después del comienzo del reinado del rey Asuero. En el 479 Esther es coronada como reina. 479, 478 aproximadamente. Esther es coronada reina del imperio persa, esposa del rey Asuero. En el 475, 474 se dictamina el edicto real de exterminio de los judíos. En este plan, este complot de Amán para destruir, para exterminar al pueblo judío. 475, 474 aproximadamente. Y además, en esta fecha se da inicio también o el comienzo a la fiesta de Purim, que también vamos a analizar más adelante. Y el 465 a.C. es el término o el fin del reinado, del rey Asuero, ya que es asesinado. 465. Entonces, muchos también sitúan la fecha de escritura entre el reinado del rey Asuero, para redondear o para facilitar una fecha más aproximada, lo sitúan en el reinado del rey Asuero, entre el 486 al 465 a.C. Pero bueno, en base a varios estudios, argumentos, también incluso de la historia secular que podríamos contrastar también con la historia de lo que se nos presenta en los libros Esdras, Nehemías y Esther, eh, se hace esta fecha más aproximada del 475, 474 al 440 antes de Cristo, una fecha aproximada, ¿ya? Y como decíamos también, o haciendo alusión al periodo de reinado del rey Asuero, 486 antes de Cristo hasta el 465, ¿ya? En cuanto al tema y propósito de este libro, vemos que el tema principal de este libro es la providencia divina, es la providencia de Dios. Ahora, en el libro de Esther no se hace mención alguna a Dios, ni siquiera a la palabra Dios. Entonces, este punto o este argumento en cuanto a que no se menciona el nombre de Dios en el libro, en ninguna de sus páginas, y también al hecho de que no se conoce su autor, que su autor es anónimo, es desconocido, esto causó que su introducción, inclusión al canon del Antiguo Testamento fuese un poco complicado. Fue bien complejo la inclusión del libro de Esther al canon del Antiguo Testamento porque no se hace mención a Dios en sus páginas, ninguna de sus páginas. Sin embargo, el tema que nosotros vemos predominante en el libro de Esther es la providencia divina o la soberanía de Dios. Entonces, eso lo vamos a ir viendo de a poquitito en el transcurso de este estudio. Este libro, en cuanto al propósito, fue escrito para mostrar la providencial solicitud de Dios por su pueblo, incluso cuando estaban en cautiverio y en una condición espiritual deprimida. Aún así, Dios estaba con su pueblo, a pesar de que el pueblo estaba no estando en su tierra, no estando en Jerusalén, no estando en presencia del templo, el lugar donde adoraban y hacían su sacrificio. Aún así, Dios estaba con ellos en el destierro, en el exilio, en el cautiverio. Y eso lo vemos mucho en el libro de Esther. El cuidado que tenía Dios y el cuidado que vemos que Dios tiene de su pueblo, aun cuando no se le mencione en el libro, aun cuando no se mencione directamente la intervención divina, pero sí vemos la intervención divina a pesar de en la condición que el pueblo estaba. Aún así vemos que Dios está a favor del pueblo, a favor de su pueblo, el pueblo judío. Debido al pacto abrahámico, Dios nunca permitiría que estos descendientes de Abraham fuesen exterminados. Sigue bendiciendo a los que bendicen a Israel y, como en este caso, maldice a los que maldicen a Israel. Dios le había prometido a Abraham que en ti serían benditas las familias de la tierra, y todos los que te bendijeren serán benditos, y todos los que te maldicen serán maldecidos.
Era una promesa divina, Dios se la había hecho a los patriarcas y aquí vemos también, vemos plasmada esta promesa de Dios al padre Abraham y que se hace realidad en su pueblo, en su descendencia. Que los que bendicen a Israel son bendecidos, son prosperados, pero los que maldicen o los que procuran el mal para Israel también son maldecidos, o el mal también viene sobre ellos. Entonces lo vemos claramente en el libro de Esther. Tenemos versículos claves también. Tenemos 4, por ejemplo, podríamos mencionar 4 versículos claves que nos ayudarán también a comprender este libro. Por ejemplo, tenemos Esther capítulo 2, versículo 15. Esther nos dice, el capítulo 2:15 nos dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y eso, ¿por qué es un versículo clave? Porque nos habla acerca en la situación o la condición que se encontraba esta mujer, Esther, que es la personaje principal del libro y que a ella debe el título del libro. Ella tenía el favor de los demás. Y ahí vemos el favor de Dios. Aunque no se nos mencione, nuevamente lo digo, aunque no se nos menciona a Dios, vemos que esta mujer tenía el favor de los demás. Es como cuando la escritura habla de Sansón, cuando él crecía con gracia para con Dios, o el favor para con Dios, con los hombres. Cuando Jesús, Samuel, también el profeta, también crecía en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres, el favor hacia con los hombres. O también Jesucristo, que también el Evangelio de Lucas también dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. El favor estaba hacia él y hacia los hombres. Entonces vemos que también Esther tenía el favor de los demás y eso era porque el favor de Dios estaba con ella, aunque no se nos mencione en el texto. Y eso es muy importante, el favor de Dios estaba con ella y esto hacía que también los demás miraran a Esther con agrado y sobresaliera la figura de Esther por sobre los demás y en este caso por sobre las demás mujeres que vivían en aquel entonces y que estaban también en esta competencia para poder ser reina en aquel entonces, ya que el rey Asuero había, como lo vamos a ver más adelante, había proclamado una especie de concurso de belleza y que la que ganara se convertiría en la próxima reina de su reino, ¿cierto? Del reino persa. Entonces, vemos que Esther sobresalía por los demás, tenía el favor de los demás porque el favor de Dios estaba con ella. El capítulo 4, versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Y estas son palabras de Mardoqueo cuando él habla con Esther para que interceda ante el rey para que interviniera en este edicto que se había promulgado en cuanto a la exterminación de los judíos. Entonces Mardoqueo pide a Esther que intervenga para que este edicto sea anulado por parte del rey y para favorecer al pueblo judío. Entonces, Mardoqueo, ¿qué es lo que dice a Esther? Es que si tú callas, de alguna otra parte va a venir liberación. Y nuevamente, aunque aquí Mardoqueo, aunque aquí en esta historia, en esta situación no se menciona a Dios, lo que está queriendo decir Mardoqueo es que de alguna forma Dios va a liberar al pueblo de Israel. De alguna forma va a liberar a sus hermanos judíos de este edicto que dictaminaba la muerte a todos los judíos. Y si no era Esther quien hablara, que interviniera en favor al pueblo judío, de alguna otra forma o de alguna otra parte iba a venir la liberación para el pueblo judío. Y lo que está diciendo Mardoqueo es que él tenía confianza en que Dios lo iba a liberar, que en cualquier situación que ellos se encontraran, de alguna u otra forma Dios iba a utilizar a alguien o a otro instrumento, de alguna otra forma Dios iba a traer liberación, libertad,
paz y tranquilidad al pueblo judío que en ese momento estaba siendo oprimido y estaba siendo afligido porque ya habían dictaminado el día de la muerte de todo el pueblo judío. Entonces Mardoqueo le dice, si tú no hablas, si tú callas, de algún otro lugar va a venir liberación para los judíos. Y le dice, y si tú callas, no creas que tú te vas a salvar por ser la reina, sino que también tú y todos nosotros vamos a perecer. Pero también Mardoqueo, ¿qué es lo que le dice? ¿Acaso quizás no es por esto tú te convertiste en reina? Y otra vez vemos este tema, que aunque no se menciona a Dios, es como que si Mardoqueo dijera, ¿acaso Dios no te puso en este lugar para que tú actúes a favor del pueblo judío? ¿O acaso Dios no te puso en este lugar para que en este momento tú tomaras asunto en esta situación? Entonces vemos que la providencia de Dios, la soberanía de Dios está presente ahí, aunque no se menciona a Dios. Esther capítulo 6 versículo 12 nos dice, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Cuando vemos que uno de estos cambios bien bruscos que vemos en la historia, donde Amán es exaltado, eh, Mardoqueo, que era un hombre justo, un hombre recto, eh, se conspira en contra de él para que muera. Vemos que después hay un cambio muy brusco, donde Mardoqueo después es exaltado, recibe honores y aquel que lo procuraba matar es quien rinde honores delante de todo el pueblo hacia él. Entonces vemos que Amán, que era enemigo a morir de Mardoqueo, vemos que están en estas situaciones donde uno está siendo enaltecido, otro está siendo humillado y después cambian los papeles donde el que era enaltecido ahora está humillado y el que estaba humillado es enaltecido. Entonces vemos esa dualidad, esos cambios bien bruscos en cuanto a la historia que nos presenta Esther, Mardoqueo y Amán. Y el capítulo 7, versículo 3 nos dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Y el capítulo 7, versículo 3, ¿por qué es clave? Porque es allí donde Esther decide pedirle que el rey intervenga en esta situación. Y da a entender, da a conocer su nacionalidad, porque hasta aquel entonces Mardoqueo le había aconsejado a Esther que no dijera que ella era judía. No se nos menciona el por qué, no se nos menciona el por qué, pero en ese momento Esther revela su identidad nacional como judía y también le da a entender que ese edicto de muerte para los judíos, de exterminio para los judíos, también obviamente la estaba afectando a ella. Entonces ahí Esther le pide que revoque este plan y que también le da a entender que Amán, ese hombre que él había dado honores y que lo había hecho como el segundo al mando en el reino persa, era quien había maquinado todo este exterminio, toda esta terrible situación en donde el pueblo de Israel iba a ser asesinado, exterminado. Entonces esos son los versículos claves que nosotros tenemos y que nos ayudan a comprender el texto. La historia es corta, ya la historia es corta, no es tan extensa, así que es fácil de poder memorizar más o menos los capítulos y todo lo que se nos enseña. Y vamos a bosquejar nuestro libro en dos partes, lo vamos a dividir en dos partes, así que tome nota como siempre para que podamos estructurar o poder analizar parte por parte el libro de Esther. En primer lugar, la primera parte la vamos a encontrar desde los capítulos 1 al 5. La primera parte es desde el capítulo 1 al 5 y esta la podemos nombrar como la crisis nacional bajo el dominio del imperio persa. Crisis nacional bajo el dominio del imperio persa, desde el capítulo 1 al capítulo 5. Vuelvo a mencionar,
crisis nacional bajo el dominio del imperio persa. Y aquí vemos como por ejemplo la destitución de la reina Basti. La destitución de la reina Basti. También Esther se convierte en reina. El plan de Amán para eliminar a los judíos y la intercesión de Mardoqueo. Eso es lo que nosotros encontramos desde el capítulo 1 al capítulo 5. Crisis nacional bajo el dominio del imperio persa. Y en segundo lugar, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, esta segunda parte la podemos llamar como la protección divina del pueblo judío. La protección divina del pueblo judío. Y aquí encontramos temas como la honra a Mardoqueo, lo que mencionamos en el versículo clave, la honra a Mardoqueo, la ejecución de Amán. Los judíos son liberados. La institución de la fiesta de Purim. Y Mardoqueo es nombrado primer ministro. Repito nuevamente, desde el capítulo 6 al capítulo 10, protección divina del pueblo judío. Aquí encontramos temas como la honra a Mardoqueo, la ejecución de Amán, los judíos son liberados, se instituye la fiesta de Purim y Mardoqueo es nombrado primer ministro. Así nosotros vamos a bosquejar nuestro libro, el libro de Esther. Y comenzamos entonces el análisis de este libro. En primer lugar, el capítulo 1 nos habla acerca de la destitución de la reina Basti. En el primer capítulo nosotros vemos cómo el rey Asuero hace alarde de su reinado, ¿cierto? Y hace un banquete de 180 días. 180 días, 6 meses. Hizo una fiesta donde él hace alarde de sus riquezas, de su grandeza, de la prosperidad de su reino. Y en este banquete, en esta fiesta que él realiza, él manda llamar a su esposa, Basti, pero ya en su borrachera, de tanto tomar en su borrachera, él manda llamar a su esposa para que los demás líderes, ya de otros líderes de la nación, hombres importantes del imperio, vieran la belleza de su esposa. Vieran la belleza de su esposa. Ahora el texto no lo dice, pero quizás como una opción es que en el estado que se encontraba Asuero o Jerjes, es que lo que les estaba pidiendo a su esposa, a Basti, a la reina, era que ella hiciera una exhibición libidinosa de su persona, ¿ya? Quizás él le estaba pidiendo, quizás quisiera posiblemente una presentación que sugiriera, no sé, algo sugerente, algo sexual ante estos líderes de la nación. Lo más, no podemos decir lo más probable, pero sí puede ser una opción, que eso fue lo que le pidió Asuero a su esposa Basti, que ella se mostrara, pero de una forma más libidinosa, ¿ya? Entonces ella se niega. Hay una negación de parte de Basti y esto hizo que el rey se enojara, que se enojara mucho, ¿ya? Se enojara con su reina y hasta el punto de que él se sintió humillado, y lo que hace el rey Asuero es pedir consejo, ¿ya?, a sus hombres, a sus consejeros, y lo que hace es realizar un concurso de belleza, como mencionaba hace un rato. Es lo que hace un concurso de belleza donde traen a las mujeres, a las doncellas, a las vírgenes hermosas del reino, de todas las provincias,
y hacen esta especie de concurso de belleza y la que gane, y a la que haya favor ante el rey, esta se convertiría en la próxima reina de- del reino o la esposa del rey Asuero. Entonces, esto comienza en un banquete. De hecho, vemos en el texto que la historia que comienza en el palacio, comienza con una fiesta, la historia de Esther, el relato, y termina, ya en el capítulo 10 termina con una fiesta también, con banquetes. Vemos más de 10 banquetes en el relato de Esther. Eh, entonces así comienza el relato del libro, ya con este arrebato de enojo, de ira de parte del rey Asuero, ya que su esposa se niega a poder presentarse ante él, y él entonces, en este enojo, procura o pretende realizar convoca este concurso de belleza para buscar una nueva reina. Entre todas las mujeres que fueron llevadas al harén del rey, estaba Esther. Estaba Esther. Y aquí es donde entra Esther a la historia. Y Esther era prima de Mardoqueo, es lo que nos dice el texto. ¿Ya? Es prima de Mardoqueo, pero los padres de Esther habían muerto, no se nos menciona las razones, pero Mardoqueo se hace cargo de Esther como si fuese su propia hija. Entonces Mardoqueo es quien cuida de Esther. Y no sabemos tampoco si Esther fue llevada a la fuerza al harén del rey o si fue voluntariamente. Entonces, ya este punto es como cuestionable. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que se cuestionaba un poco la inclusión de este libro en el canon del Antiguo Testamento? Porque vemos que también, vemos que también las vidas de estos personajes, como por ejemplo Esther y Mardoqueo, no nos hablan de una vida íntegra muy piadosa. No nos hablan de personas que son piadosas en su vida, moralmente, porque mienten. Por ejemplo, el hecho de que Esther ya participara en este concurso de belleza, como decíamos, no se dice si fue obligada. Si fue obligada, obviamente tenía que obedecer. Ahora, si fue voluntariamente, vemos que ahí hay aires de orgullo, de vanagloria, un poco de pretensión en cuanto a tener, a ser reconocida como una mujer hermosa. Bueno, son cuestiones que surgen, ya que el texto no es claro, aunque ese no es el tema principal. Pero comienzan a surgir estas conclusiones acerca de la vida de estos personajes. Además, además los nombres, por ejemplo, de Mardoqueo. Mardoqueo que viene de la palabra Marduk, un dios pagano. Y el nombre Esther, que también viene de la diosa Ishtar. Entonces son personajes bien particulares que salen de lo común de los personajes bíblicos que nosotros ya hemos visto, de los personajes bíblicos que se mueven en el ámbito eh, moral, piadoso y santo y de lo que obviamente demandaba la ley. Entonces aquí comienza el cuestionamiento de la vida de estos personajes. Eh, por ejemplo, Mardoqueo aconseja a Esther que mienta unos dicen a omitir información, pero le dice que no dé a conocer su nacionalidad como judía. No se nos dice por qué. Pero esto de ocultar información, entonces nos hace pensar un poquito en la vida de estas personas que no salen de la norma que estamos acostumbrados a ver en la historia bíblica. Entonces, Esther es llevada al harén de- del rey. Mardoqueo le aconseja que no dé a conocer su identidad nacional, que no dé a conocer su identidad como judía. Estos dos personajes parecen no ser destacados ejemplos de espiritualidad, eso es lo que mencionábamos.
en contraste a Daniel y José. Eso es importante. Porque, por ejemplo, Daniel y José también se mueven en los mismos ámbitos que Esther y Mardoqueo. Vemos que, lo mencionamos, Mardoqueo al final es nombrado primer ministro, o después del rey estaba Mardoqueo como hombre importante y de autoridad en el imperio. Pero es distinto, como mencionábamos, su vida, su moralidad o su espiritualidad es totalmente poco común, sale de lo normal, como lo vemos, por ejemplo, en José, que era un hombre íntegro y que se llegó a convertir en primer ministro también de Egipto, o de Daniel, que estaba en la corte de Nabucodonosor, hombres que se destacaban por su espiritualidad y su forma de vida piadosa. Entonces hay un contraste entre estos personajes y la norma que nosotros vemos en la historia bíblica. Y finalmente Esther gana el concurso de belleza. De hecho, cuando va Esther y se presenta ante el rey queda fascinado con ella, el rey Asuero, y la hace reina, la hace su esposa. Capítulo 3, vemos que ahí se comienza a armar este complot en cuanto a la eliminación de los judíos. En primer lugar, el rey eleva a Amán, a este hombre, como un hombre muy importante. De hecho, después del rey estaba Amán y le entrega este honor y les da una gran responsabilidad y una gran autoridad. Y los demás tenían que honrar también esta decisión del rey. Y dice la historia que Amán es honrado por el rey y es paseado por el pueblo y todos tenían que arrodillarse ante Amán por la autoridad que el rey le había otorgado. Sin embargo, Mardoqueo no se arrodilla o no se inclina ante Amán, ¿ya? Y esto hace que Amán se sienta insultado por Mardoqueo y de ahí comienza a maquinar este plan de poder matar específicamente a Mardoqueo, pero también de poder atacar al pueblo judío. Aquí comienza esto. Entonces, Amán estaba muy enojado, muy airado con Mardoqueo, que comienza no tan solamente a atacarlo a él directamente, sino que también al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace Amán? Es hablar con el rey y de incitarlo a que él hiciera un edicto, hablando obviamente falsedades, hablando de los judíos como quienes no se sometían al rey, que iban a ser un estorbo en el futuro, que podrían causar problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace Amán? Es poder hacer que el rey entregue un edicto o pronuncie un edicto que, que avalara el exterminio de los judíos. Y obviamente Amán era el que estaba a cargo de todo esto, de la planificación y toda la maquinación de todo este plan de exterminio. Entonces, Amán hace que el rey pronuncie este edicto real. Y entonces se da una fecha específica para el exterminio de los judíos. El capítulo 4, el capítulo 5, nos habla acerca de la intercesión de Mardoqueo y Esther. Cuando Mardoqueo llegó a saber que los judíos habían sido marcados para la destrucción a causa de sus acciones, persuadió a la reina Esther para que intercediese en favor de los judíos. Es aquí donde Mardoqueo comienza a tratar de convencer a Esther. Y es lo que mencionábamos anteriormente cuando veíamos uno de los versículos clave donde Mardoqueo le dice, habla tú, preséntate ante el rey, porque hemos sido ya marcados para un día específico ser asesinados, ser exterminados. Hay un edicto real, pero tú que eres la esposa, o sea, preséntate ante el rey. Esther tenía miedo porque no cualquiera se podía presentar ante el rey, no cualquiera se podía ir a presentar ante el rey así como sin ser llamado por el rey. En este caso las mujeres, su esposa, y a pesar de que él tenía más concubinas, si él no las llamaba,
no podían ellas presentarse ante él, porque esta era una falta de respeto. Y podían ser, podían terminar muertas por esta causa, por presentarse ante el rey sin que él las llamara. Entonces Esther tenía miedo, obviamente. Y Mardoqueo le dice, si tú callas, si tú no vas, de alguna otra forma, la salvación o la liberación del pueblo vendrá. Y eso es lo que mencionábamos. Aunque Dios no estuviera presente, el favor de Dios estaba con Esther, y a pesar de sus vidas poco ejemplares quizás, pero aún así el favor de Dios estaba con ellos. Dios estaba en su soberanía, Dios estaba ahí presente en la historia, estaba presente en todo lo que estaba sucediendo, estaba presente en las situaciones que se estaban dando. En las situaciones que se estaban dando entre personaje y personaje, entre el rey y Esther, entre Amán y Mardoqueo, en todo esto Dios estaba presente, aunque no se mencione en la historia. Entonces Mardoqueo también él tenía esa noción, aunque no lo mencione, pero él sí decía, si tú no hablas de alguna otra forma, vendrá liberación. Podríamos decir nosotros, de alguna otra forma Dios iba a tomar los medios para liberar al pueblo de Israel, al pueblo judío en este caso. Entonces, finalmente, Esther accede a presentarse. Si tengo que morir, dice, voy a morir. Si tengo que morir, lo voy a hacer. Pero voy a presentarme ante el rey. ¿Qué es lo que le manda a hacer Esther a Mardoqueo y al pueblo? Es que ayunen durante 3 días. Si no me equivoco. 3 días. Que ayunen por 3 días. Ahora, este otro punto también importante. Cuando Esther manda ayunar al pueblo, uno podría decir, claro, entonces son prácticas judías, prácticas de la ley. Pero aún así manda ayunar, pero no hay una mención ni siquiera ayunar pidiendo a Dios. No, no habla de ayunar y tener oración, no habla de ayunar ni adorar a Dios, ni siquiera menciona a Dios, ni nada de aquellas cosas. Por eso que también es un poco complicada el hecho eh, de lo que se nos presenta en la historia de Esther. ¿Ya? Como le decía, es complejo el contenido al no mencionarse nada en relación a la ley, nada de la ley mosaica o en cuanto a lo ceremonial religioso del pueblo de Israel, no hay nada. No hay una asimilación ya con el concepto de Dios ni con lo que la ley demandaba. Entonces, estos puntos, que quizás son detalles mínimos, son muy influyentes en cuanto a no a la comprensión, sino que a la aceptación del libro, como lo fue en su tiempo al ser incluido en el canon bíblico. Entonces, la reina Esther se presenta ante el rey y lo que pasa es que tiene el favor del rey. Y también ahí vemos que podemos ver que no es explícito, pero sí implícitamente vemos que también el favor de Dios estaba con Esther al recibir el favor del rey. Entonces, Asuero le promete cumplir cualquier petición que ella tenga. Entonces, Esther lo que hace es invitar al rey y a Amán a un banquete. Y él le dice que en el banquete ella le va a revelar cuál es su petición. Y después los invita a otro banquete más. ¿Ya? Lo invita a otro banquete más para, para mencionar, para revelarles cuál era su intención. El capítulo 6 ya entramos a la segunda parte de la protección divina del pueblo. El capítulo 6 nos habla acerca de que Mardoqueo recibe honra. Por medio de un conjunto de circunstancias divinamente ordenadas, Amán se vio obligado a encomiar públicamente, ¿ya? O a pasear ahí públicamente, a honrar públicamente a Mardoqueo, el judío, el hombre a quien odiaba a muerte. Y esto para la mujer de Amán, esto fue como un presagio de que esto que estaba ocurriendo, que ahora
Mardoqueo era honrado por sobre Amán. Esto fue como un presagio de que Amán, el futuro de Amán no era muy bueno. ¿Y por qué Mardoqueo es honrado? Si nosotros nos vamos atrás, muy atrás, al comienzo de la historia, Mardoqueo salvó al rey de una conspiración en contra del rey, que una conspiración de dos eunucos, de dos servidores del rey que conspiraban para matarlo. Y cuando se investigó el caso, se dieron cuenta que realmente estos hombres estaban conspirando en contra del rey para matarlo. Entonces Mardoqueo salvó la vida del rey, pero no habían hecho nada por Mardoqueo. Y una noche que el rey no podía dormir, pidió que se leyeran las crónicas, las memorias del reino, y se leyó ese extracto en donde se hacía mención a que el rey Asuero había sido salvado por Mardoqueo, por este hombre, que lo había salvado de esta conspiración en contra del rey. Entonces de ahí que el rey pide consejo a Amán para saber qué hacer con este hombre. ¿Qué puedo hacer con este hombre que me salvó la vida? ¿Y qué es lo que dice Amán? Bueno, haga esto, esto. ¿Y qué es lo que qué es lo que el rey Asuero hace? Es que Amán se encargue de hacer todo lo que él mismo le había aconsejado, pero con Mardoqueo. Amán no sabía que era Mardoqueo. Entonces él se encuentra con esta sorpresa de que ahora él tenía que presentar ante el pueblo y pasearlo en el carruaje real a Mardoqueo y que todos se inclinaran ante él. Entonces, obviamente, la furia, el enojo de Amán era terrible. Sin embargo, hasta su familia se dio cuenta que esto era un presagio, que era una señal de que, no, que esto iba por mal camino para Amán. Entonces Mardoqueo recibe esta honra. Y en el banquete, en el segundo banquete que Esther le da al rey y a Amán, es aquí donde es el clímax, podríamos decir, del libro de Esther. Porque aquí es donde Esther se da a conocer como judía, revela su identidad como judía y además revela que a Amán era quien se había propuesto exterminar al pueblo judío. Entonces aquí el rey, yo creo que no entendía lo que estaba pasando porque era un hombre de confianza, un hombre que le había depositado autoridad sobre él, un hombre que confiaba en él y que era muy importante, ¿ya? Era muy importante, estaba ahí con él, lo miraba como su par. Ahora Esther lo está acusando de algo terrible, lo está acusando de querer matar al pueblo y que además la reina era parte de ese pueblo que iba a ser exterminado. El rey no sabe qué hacer, se va de la habitación en la que se encontraban, en el banquete, y Amán, al verse en esta situación tan complicada, trata de rogar por su vida, trata de rogar a Esther, de interceder por su propia vida en ese momento, y en su desesperación cae sobre Esther y justo entra el rey Asuero. Y, y qué es lo que dice, o qué es lo que cree, o ver el rey Asuero es que aparte de querer matar en este plan terrible de exterminio a los judíos y de su esposa, que era judía, también el rey dice que el rey cree que Amán quería hacer algo, abusar de Esther. Entonces, en su confusión y en su enojo, el rey Asuero manda a ejecutar a Amán y muere en la horca que Amán mismo había preparado para colgar a Mardoqueo. Entonces vemos esos cambios abruptos donde, como mencionábamos, donde Amán es exaltado y Mardoqueo es humillado, y después cambia donde Mardoqueo es exaltado y Amán es humillado. La posición en donde Mardoqueo iba a ser ejecutado y ahora cambia esta situación abruptamente y es Amán el que es ejecutado. Entonces vemos este clímax aquí, este revés de la historia. Sin embargo,
el edicto del rey, capítulo 8, no podía ser revocado. El edicto del rey no podría ser revocado porque él lo había sellado con su anillo, ¿cierto? Real y todo lo que él había sido sellado con el anillo real o todos los edictos que él había proclamado no podían echarse atrás. Sin embargo, se proclamó otro edicto, que el día en que ellos fuesen, el día que se señaló para que ellos fuesen exterminados, los judíos pudiesen defenderse. Entonces, desde ese edicto que se promulgó para que los judíos pudiesen defenderse y que nadie le hiciera daño, sino que ellos legítimamente pudieran defenderse de sus opresores, de sus enemigos, lo que, lo que, lo que provocó en el pueblo es que trajo esa liberación, esa libertad y esa tranquilidad. Y tuvieron 8 meses desde que se promulgó ese segundo edicto que contrarrestaba el primero, no lo anulaba, pero sí los judíos podían defenderse, podían defenderse de sus enemigos, ¿cierto? Les dio tiempo para que ellos se prepararan. 8 meses después de ese segundo edicto, tuvieron los judíos para poder prepararse para que aquel día que había sido señalado para su exterminio, en ese día ellos se defendieran. Y vemos que cuando llega ese momento, llega el momento en cuando ellos tuvieron que defenderse, ellos, eh, ellos fueron mucho, ¿cómo podemos decirlo? Ellos sobrepasaron en cuanto a las fuerzas de sus enemigos. Ellos estuvieron por sobre sus enemigos. ¿Ya? Quizás muchos los miraban en menos, quizás muchos creían que no iban a ser capaces de defenderse, porque muchos ya habían aceptado este edicto de exterminio de los judíos y muchos se prepararon para aquel día para darle muerte a los judíos, que quizás los miraban con un poco de odio, con un poco de recelo. Y de ahí que podemos ver también que hasta en ese tiempo había este antisemitismo, como lo podríamos ver hasta hoy en día. Este enojo, este rechazo hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo judío. En aquel entonces también lo vivían. Entonces muchos que pensaban que iban a prevalecer sobre los judíos, que iba a ser su oportunidad para exterminar a los judíos, para deshacerse de ellos, pasó todo lo contrario. El pueblo judío fue mucho más poderoso, fue mucho más fuerte que sus enemigos y en su defensa ellos terminaron con la vida de muchos de sus enemigos. Y eso es otro punto también que es contradictorio, un poquito contradictorio con lo normal o con la pauta que nosotros vemos, porque aquí vemos que el pueblo judío podría haber perdonado. Eso es como la reacción que nosotros tenemos o como la visión que nosotros podríamos, o la interpretación, más que la interpretación, perdón, es como nosotros veríamos la situación, cómo nosotros actuaríamos, o cómo nosotros quisiéramos que el pueblo hubiese actuado, que ellos debiesen haber perdonado a sus enemigos. Pero se les dio la oportunidad de poder defenderse y prevalecer sobre su enemigo, y los judíos lo hicieron. Entonces vemos esa dualidad también que es poco comprensible, como sale de la norma. Entonces prevalecieron los judíos ese día que ese día que había sido elegido para su exterminio. Ellos prevalecieron y ellos acabaron con muchos de sus enemigos, o sea, dieron muerte a muchos de sus enemigos. Miles murieron por manos de los judíos. Entonces, capítulo 9 nos habla acerca de la fiesta de Purim. Ahora, ¿por qué la fiesta de Purim? ¿Qué significa esto? Que cuando Amán echó suertes para ver qué día, en qué momento iban a ser exterminados, se iban a dar muerte a los judíos, ellos echaron suerte. Y eso que hizo la suerte se llamaba Pur. Ese método de suerte que ellos utilizaron se llama Pur. Y de ahí que viene el nombre Purim, de suerte.
Y ese día que fue establecido para la muerte, para la ejecución de los judíos, se transformó en el día en que Dios liberó, aunque no se mencione, pero en que los judíos fueron libertados, fueron librados de la muerte y de sus enemigos. Y ahí Mardoqueo instaura esta fiesta en vez de conmemorar un día triste, conmemoran un día feliz. Son 2 días de celebración donde ellos recuerdan la liberación de sus enemigos. Así como se celebró la Pascua, que era esa celebración donde ellos salen de Egipto, son liberados de la esclavitud de Egipto, así también Mardoqueo aquí instaura una fiesta que no estaba en el calendario judío, no es la Pascua, ni Pentecostés, ni la del tabernáculo, sino que una fiesta que no estaba en la legislación mosaica. Pero de aquí en adelante se comienza a celebrar esta fiesta de Purim, una fiesta de celebración para el pueblo judío y conmemorando la libertad, la liberación, que como dijo Mardoqueo, que de alguna parte vendría la liberación si es que Esther no hablaba, de alguna parte vendría esa libertad divina. Y claro, Mardoqueo acá en este día conmemora este día no como un día triste, sino como un día de celebración por la libertad que ellos vivieron de sus enemigos. Y el capítulo 10 nos habla acerca de que Mardoqueo se convierte o es honrado al ser el segundo más importante en autoridad en el imperio persa, en el reinado de Asuero. Se convierte en primer ministro, así como José se convirtió en primer ministro en Egipto, así también Mardoqueo fue un hombre que se convirtió en un hombre de autoridad muy importante, muy respetado, fue un judío justo, como se lo menciona en el capítulo 10, y de hecho muchos dicen que, ¿por qué sugieren a Mardoqueo como autor? Porque aquí se hace una mención del mismo, quizás como una mención del mismo dándose una cierta reputación él mismo. ¿Ya? Es una sugerencia. Entonces, aquí tenemos ya los 10 capítulos del libro de Esther, la historia que se nos, se nos narra. Y esto en el contexto de los que no regresaron a Jerusalén, sino los que se quedaron en el otro lado, podríamos decirlo así, en Babilonia, en el reino de los persas. Entonces no avanzamos en la historia, pero sí tenemos esa otra perspectiva de lo que pasó con los que quedaron en Babilonia, los que estaban allá y no regresaron. Muchos de ellos quizás después regresaron. Quizás algunos regresaron con Nehemías. Puede haber una probabilidad que regresaron con Nehemías o quizás se quedaron establecidos allá. Pero esta es la historia que nos presenta el libro de Esther. Ya hemos abarcado todo el libro. Como les decía, no es un libro extenso, pero sí podemos considerar algunas características especiales de este libro para ya estar finalizando con la panorámica del libro de Esther. Es uno de los 2 libros que llevan un nombre de una mujer. ¿Cuál sería el otro libro que lleva el nombre de una mujer en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia? Sería el libro de Ruth. Ruth y Esther son estos 2 libros que llevan el nombre de una mujer. El libro comienza y termina, como mencionamos, con una fiesta y registra un total de 10 banquetes. De 10 banquetes. Y volvemos al tema de un poco de el cuestionamiento de la espiritualidad de estos hombres. ¿Ya? De la espiritualidad de estos personajes, más que nada Mardoqueo o Esther, que, que se desenvuelven en estos contextos de fiestas, de concursos, mentiras, de honra, exaltación, banquetes. Sale de la norma. Recuerden que Daniel se apartaba de muchas de las prácticas de las prácticas reales, por ejemplo, de los edictos. Prefería no hacer lo que iba en contra de sus principios, ¿cierto? Sus principios de fe. En cambio, acá vemos que hay una completa sumisión a lo que
a lo que se dicta, a lo que se decreta por el rey o a los caprichos del rey en cuanto a banquetes, fiestas, concursos. Lo único que podríamos rescatar o lo que podemos rescatar de Mardoqueo es que él no se arrodilló ante Amán, no se arrodilla ante esta autoridad. Quizás lo más probable es que también se declarara sobre Amán una característica, un rango de divinidad. Recuerden que los reyes en la antigüedad también se declaraban como divinidades o representaciones de alguna divinidad. Entonces es, eh, es probable que también Mardoqueo no se haya humillado o no se haya arrodillado, inclinado ante Amán por esta razón. Aunque como mencionábamos también, hay una inconsecuencia ahí, ya que si fuese ese el caso, Mardoqueo, su nombre proviene o viene de la raíz del nombre pagano, del dios pagano Marduk. Entonces, hay ciertas inconsecuencias que salen de la norma que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Aunque el libro menciona el ayuno, ¿se acuerda que hablamos de esto? No hay mención o no se asocia este ayuno con Dios, no se asocia ni a la oración, ni se asocia a la adoración a Dios. Recuerden que siempre cuando vemos ayuno, el ayuno de Nehemías, cuando él se aflige por la condición en la que se encontraban los judíos y los muros de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, él ayuna y ora. Pablo en el Nuevo Testamento, cuando él se convierte, él estuvo ayunando y orando. Jesucristo, estando en el desierto, estuvo ayunando y estuvo orando. Entonces, hay una clara asociación entre el ayuno, la oración, y que obviamente es para tener un tiempo de comunión con Dios y adoración hacia Dios. Pero acá no hay ninguna mención en cuanto a ello. El libro no menciona a Dios en ninguna de sus páginas, pero vemos claramente que la providencia de Dios, el actuar de Dios está ahí. Y eso nos da a entender que la soberanía de Dios, aunque no se nos diga como tal que Dios es el que está actuando, sabemos que Dios es el Dios de la historia y Dios actúa también a través de la historia a favor de su pueblo, a favor de sus escogidos, o también ocupa también diferentes situaciones, diferentes momentos de la historia para ser también como instrumento de juicio. Todo tiene que ver con el control de Dios, la soberanía de Dios y la intervención de Dios. Entonces el libro de Esther nos da esa clara evidencia de que Dios tiene el control de todas las cosas y de cada situación, y que Dios interviene en cada situación, y que Dios utiliza ciertas situaciones que a pesar que nos puede resultar un poco confusa, nos puede resultar un poco inconsecuente o poco coherente, aún así utiliza aquellas situaciones en favor de sus propósitos. En favor de sus propósitos, y esto no significa que el fin justifique los medios, pero el proceder de Dios, sus propósitos son perfectos. Son perfectos. Y Dios actúa en diferentes situaciones y nos da a entender que Dios tiene el control y que Dios está ahí, detrás de todas aquellas cosas, y que a pesar que digamos eso, que Dios está detrás de todas las cosas, Dios es el centro de todas las cosas. Vemos que el por qué sucedió todo lo que sucedió en el libro de Esther es porque Dios estaba ahí. Es porque Dios tenía un propósito con todas estas cosas y Dios desarrolló su propósito aun cuando no se nos diga nada de que fue Dios, ni se menciona en sus páginas a Dios. Aún así sabemos que Dios tenía un propósito y que Dios movió todas las piezas del ajedrez. Y vemos que la fiesta de Purim es un festival nacional del pueblo de Israel. Los judíos hasta el día de hoy lo celebran, la fiesta de Purim, pero no está instituido en la legislación mosaica, lo mencionábamos. No está instituido como una fiesta que haya sido ordenada por Moisés. No la vemos en la Torá. Pero la fiesta de Purim, como la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces,
Son estas dos fiestas que el pueblo de Israel o los judíos celebran, pero que no están relacionadas a la ley mosaica. Entonces vemos varias características que nos ayudan a comprender el propósito de este libro y nos ayudan a entender también situaciones o eventos históricos que hoy en día son una realidad, ¿cierto? Que hoy en día se celebran, por ejemplo, esta fiesta, la fiesta de Purim, y que nace en este contexto, nace en esta situación, en lo que se nos menciona en el libro de Esther. Y como decíamos, aquí vemos ya la finalización del contexto histórico o la cronología, se finaliza la cronología histórica del pueblo de Israel. ¿Ya? Los últimos eventos, como dijimos, las reformas de Nehemías y la profecía del profeta Malaquías. Y esto es una perspectiva distinta de este contexto que nosotros vemos en el libro de Esdras y Nehemías. Así que aquí ponemos fin a esta sección conocida como libros históricos. Ya vimos los primeros 5 libros, la Torá, y los 12 libros históricos que nos hablan, ¿cierto? Como ya hemos mencionado, la historia, nos hablan de la historia del pueblo de Israel, hicimos una cronología, vimos fechas muy importantes, que nos van a ayudar a poder comprender ya el contexto de los profetas mayores y el contexto de los profetas menores. Así que damos gracias a Dios porque hemos avanzado bastante y llegamos a un punto clave. Y ya en los próximos estudios vamos a estar analizando los temas siguientes, pero en el próximo programa vamos a comenzar con una nueva sección. Así que este programa fue muy importante porque finalizamos una sección y ya el próximo comenzamos una nueva sección que son los libros poéticos. Los libros poéticos que comprenden los libros de Job, de Salmos, de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos serán nuestros próximos libros a estudiar. Bueno, el próximo programa haremos una introducción a lo que son los libros poéticos. Vamos a hablar un poquito acerca de la poesía hebrea y de todos estos recursos literarios que nosotros encontramos dentro de la poesía hebrea y también dentro de lo que son los libros conocidos como los libros sapienciales, ya que nos hablan de la sabiduría. Así que ahí tenemos bastante tema que abarcar y damos gracias a Dios por haber finalizado el día de hoy con este estudio del libro de Esther. Espero que haya sido de bendición, que hayamos aclarado bastante el panorama histórico del pueblo de Israel, de la historia del Antiguo Testamento, y eso va a ser de mucha ayuda para el estudio de los libros proféticos más adelante. Así que le invito a que siga sintonizando este programa, le invito a que siga acompañándonos y siga aprendiendo junto con nosotros acerca de la palabra del Señor, libro por libro, en esta panorámica bíblica que estamos haciendo a través de la Biblia. Ese es el programa que estamos realizando y esperamos que Dios les sea bendiciendo. Me despido de ustedes, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos encontramos en un próximo programa. Bendiciones.